Gloria a Dios. Dios les bendiga a mis amados hermanos. Gloria al Señor. Damos a Dios gracias por el privilegio que nos da de traer su palabra. Vamos rápidamente a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Cuando lo tenga, se pone en pie en reverencia a la palabra del Señor. Aleluya. Versículo 16 al 20. El tema de esta tarde es el verdadero propósito del llamado de Dios. Creo que muchas veces se ha hablado bajo un tema así o similar o parecido, pero como ustedes ya me conocen, yo soy un soñador. Yo sueño muchísimo. Y esto vino por un sueño que tuve en estos días atrás, ¿verdad? Después que el pastor me dijera, vas a predicar, entonces, pues usted sabe, el predicador tiene que ir a la presencia de Dios para predicar la voluntad del Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que este momento, pues, ya les vamos a contar el sueño, pero vamos a leer la palabra del Señor. Mateo 28, 16, dice la palabra, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, te damos gracias, Dios Todopoderoso, Dios bueno, al expresar tu palabra, Señor, sé que tú tienes un propósito para cada uno de los que vino en este día, Señor. Por lo tanto, Señor, pido que tu Espíritu Santo venga con denuedo para predicar tu palabra, Señor, y entre al corazón, Señor amado, y haga el efecto por el cual tú le envías, que produzca fruto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Hoy no vengo a darles una información. No es una información la que traigo, no son términos hebreos, arameos, griegos. A puras penas voy a hablarles castellano. Pero lo que hoy vengo es a confrontarme a mí mismo y confrontarlo a usted. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacernos una pregunta que puede redefinir nuestra vida. Dios nos va a preguntar algo y nos va a decir a nosotros, ¿por qué te llamó? La pregunta es, ¿por qué te llamó Dios? Bueno, en una madrugada, de tantas madrugadas donde el Espíritu Santo le levanta y dice, ora, y a veces uno es bien perezoso y si es para agarrar el teléfono, se levanta y va al teléfono. Pero si es para orar, no ora. Pero en una de esas madrugadas, de tantas de las que el Espíritu Santo trabaja en mi vida, me dormí de rodillas orando. Y como yo le digo a mi esposa, no me despierte. Si usted me vio de rodillas ahí, aunque sean las 6 de la mañana, déjeme de ahí. Entonces, en lo que estaba de rodillas, comencé a soñar. Soñé a un padre, pastor, y que enseñaba a su hijo. Este pastor le enseñaba a su hijo. No era una enseñanza cualquiera, era una búsqueda desesperada por hacerle entender que algo esencial necesitaba saber aquel joven. Le preguntó, ¿cuál es el propósito del llamado de Dios para ti? Y el joven, muy alegre, le dijo, pues el propósito de Dios para mi vida es aceptar a Cristo. ¿Cree que ese es el propósito de Dios? Le dijo el joven, el propósito
Para mí creo que es aceptar a Cristo. El papá le dijo, y le dijo el papá, aceptar a Cristo. Es parte del proceso de tu vida cristiana. Ese no es el propósito por el cual Dios te llama. Dios te va a salvar, pero tiene un llamado para cada quien de los que viene acá. Entonces el joven le dijo, papá, entonces es crecer espiritualmente. Y le dijo el papá, ese también, es bueno que crezcas en la vida cristiana, porque nadie se puede quedar pequeño en la vida cristiana. Nosotros como cristianos tenemos que aprender, después de haber sido salvos, tenemos que conocer la palabra del Señor. Debemos crecer en diferentes áreas de la vida. Crecemos para ser maduros y fructíferos. Nosotros tenemos que dar fruto. Ninguna planta puede ser estéril. Una planta de fruto tiene que ser regada por el agua, abonada, y para nosotros los cristianos, como árboles del Señor, somos abonados por el poder del Espíritu Santo. Y entonces el papá le dijo, pero ese no es el propósito de que Dios te haya llamado. Ya tú te fuiste bautizado, pero no ese es el propósito para el cual estaba preocupado el papá, porque el joven no sabía para qué Dios lo había llamado. ¿Usted ya sabe para qué Dios lo llamó? ¿Ya se bautizó? Imagínese, si usted todavía no ha aceptado a Cristo y todavía no se ha bautizado, todavía no ha entrado al propósito, al plan que Dios tiene para su vida. Ya ora y usted dice, bueno, yo ya aprendí a orar, ya oro una hora, ya conozco cómo orar y conozco la palabra del Señor. Entonces el papá le dice, no, ese no es el propósito, ese es parte de tu proceso para que llegues al propósito de Dios. Entonces el joven dice, ya sé, papá, tengo que escudriñar y conocer la palabra. Entonces la palabra nos capacita a nosotros y nos guía en nuestro caminar. Hay algunos que estudian la palabra en casa, otros la estudian por medio de las redes sociales, otros van más allá y sienten pasión por conocer más profunda la palabra, que se internan en un instituto bíblico, en un seminario teológico y van creciendo en la palabra. Pero ese no es el propósito de Dios para nuestra vida. Ese no es el propósito para ese joven, le dijo el papá. Ese no es el propósito de Dios. Ese es parte de tu proceso, porque tienes que conocer la palabra del Señor. Mínimo una vez en la vida tienes que haber leído toda la palabra del Señor. Leerla. Pero de eso no es lo importante, solamente leerlo. Es que la tienes que escudriñar, escarbar y entender lo que dice la Escritura. Pero si tú todavía, cuando estás hablando con tus hermanos y te hablan de algo y no entiendes lo que dice la Biblia, hermano, es que no entiendo esto. Todavía le falta conocer la palabra del Señor. Y para eso se necesita pasión. Después que el Espíritu Santo viene a tu vida, si te llenas del Espíritu Santo, tú vas a tener pasión para buscar a Dios. Después que aceptas a Cristo, tienes que aprender a tener la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Para eso tienes que orar. Para eso tienes que ayunar. Y si no ayuna, el diablo se lo desayuna. Usted es una presa fácil. El conocimiento no echa fuera a los demonios. Los demonios no se van con que diga, yo conozco la Biblia y la Biblia dice esto. Tienes que tener unción del Espíritu Santo para echar fuera a esos demonios. Tienes que ayunar, orar. Y hay algunos que no salen con un ayuno de una vez al mes, con un ayuno de una vez a la semana. Hay demonios, hermanos. Yo he estado en momentos donde estaba echando un demonio y el demonio no sale. 3 días encerrado. Yo he estado con pastores 3 días, 4 días. Y ese demonio no sale. Y no se va con conocimiento. Es que ya Jesús venció. Ya Jesús ya lo hizo todo. Misericordia de Dios para nosotros, los que ayunamos poquito.
Nunca vamos a ver a los demonios salir, porque los demonios tiemblan cuando usted tiene la presencia de Dios. Ellos no van a salir solo por así. Cuando usted tiene la presencia de Dios, el Espíritu Santo lo reviste de autoridad. Y entonces cuando se presenta en un momento dado la manifestación de estos demonios, usted puede echarlos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero ellos saben, ellos lo conocen a nosotros. Ellos saben, en un momento dado, se burló un demonio de todos en una sesión, hermano. Entonces, el papá le dijo, ese no es el propósito de Dios. Que tú te llenes es parte de tu proceso. Si no ayunas, tú vas a estar atrasando el proceso de Dios en tu vida. Jesús con 3 años y medio tuvo grandes predicadores. Hombres decididos a morir. Hombres que no faltaban ni en la mañana ni en la tarde estar con Jesús. Pero nosotros no podemos el martes, no podemos el jueves, y iban puras chanclas, venimos los domingos y llegamos tarde. Aleluya. Y todavía salimos molestos del culto. Que el pastor dijo esto y era para mí. Y es para usted. Cuando el pastor predica, es para mí. Entonces no hubiera venido a la iglesia. Si no quisiera que Dios me hablara, no hubiera venido. Me hubiera quedado viendo el partido de fútbol. Me hubiera quedado yendo al parque. Pero si viene a la iglesia, es para que Dios lo quebrante. Y si usted no logra ser quebrantado por el Señor, usted nunca va a ser transformado por el Señor, porque Dios es un alfarero. Entonces el alfarero tiene que quebrantarlo y sacarle todas esas burbujas que se forman cuando el alfarero está haciendo en la rueda con el barro, está tratando de formar una vasija, pero de repente el alfarero se le quiebra las manos porque la vasija, el barro, tiene mucho líquido y da burbujas. Y cuando esa burbuja comienza a explotar, el barro comienza a aguadearse. Así es nuestro orgullo. Cuando comienza nuestro orgullo a salir, uno se siente molesto. Uno no se humilla. Uno no dice, si es verdad, Dios, me estás hablando, yo ando mal, cambia mi vida. Sino que va molesto. Yo así soy y nadie me cambia. Y como dijo un caballero, Dios no va a salvar a la gente a la fuerza. Él ya sabe quién va a salvarse y quién no. Pero Dios sabe que la gente se resiste al llamado de Dios y su corazón está podrido. Entonces el corazón donde una tierra es mala, la palabra no produce fruto. Entonces nosotros, por eso, cuando vamos a evangelizar, oramos, ayunamos para que la palabra salga con denuedo. Eso es lo que decía Pablo. Oren por nosotros para que cuando hablemos la palabra con denuedo. Y esa penetre, la palabra que usted va a predicar a las calles, esa palabra va a quedar trabajando en esa persona. Y entonces el Espíritu Santo va a hacer efecto en ellos. Pero el papá le dijo al muchacho, le dijo, no es el propósito de Dios. Que te vayas y te internes a un seminario, a un cementerio, lo que sea, queriéndote aprender mucho la palabra. Esa es parte de tu proceso, de tu andar como hijo de Dios, para desarrollar el propósito por el cual Dios te llama. Los seminarios no hacen pastores, aunque hay algunos que le otorgan diploma de pastor. Dios tenga misericordia de tanto dundo. Porque el llamado viene por el poder de Dios, por la palabra de Dios. Él es el que escoge, Él es el que escoge personas. Y Dios te puede escoger a ti, pero tú tienes que formarte en el proceso. Porque al final de los años te va a llamar a cuenta Dios. Y te lo va a decir en el tribunal de Cristo. Yo te llamé. Yo te dije que vas a predicar aquí. Pero tú fuiste tan cabezón que cuando te dije que vas a predicar, no te pusiste a orar, no te pusiste a ayunar, no pudiste leer la palabra y decir, Dios me dijo, yo voy a ser un predicador. Si Dios te es tu llamado, ¿qué vas a hacer tú? Señor, guíame. ¿Para qué me estás llamando? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a predicar? Y el Espíritu Santo te va a guiar. Aún si todavía tú no tienes mucho conocimiento de la palabra, el Espíritu Santo te va a guiar en su
palabra. Entonces, no le dé eso, no deje que eso sea para mañana, para el otro mes. Ponte a cuentas con Dios. Porque de ti depende que esa palabra de Dios se cumpla en tu vida. Gloria sea a Dios. Dile un aplauso al Señor para que no se vaya a dormir. Entonces esto me confrontó a mí porque yo digo, wow, Señor. Entonces quiere decir que yo no estoy muy bien, Señor. Porque sí tengo conocimiento, Señor. Sí, Señor, yo hago esto, yo hago aquello, Señor. Yo hago lo otro. Eso lo podría decir un maestro de escuela dominical y decir, yo estoy en el propósito de Dios, soy maestro de escuela dominical. No, no estás en el propósito. Es parte de tu proceso. Ya te voy a decir por qué. Todo lo que tú hagas y tú digas, yo voy a servir allá atrás, pastor, yo voy a servir allá atrás. ¿Y por qué sirves? ¿Para qué sirves? ¿Cuál es el propósito que sirva? Que te pares allá y que te vean bien bonito, bien peinado, bien perfumado. ¿Cuál es el propósito que estés allá atrás? Que lea la gente de entre para adentro, como que fueran marranitos. Ese es el propósito. Que ya tengo la plaquita de la que no me dieron a mí. No, entonces es una broma siempre. ¿Ah? Pero el propósito, o sea, yo vengo aquí a la iglesia y digo yo no estoy en eso, Señor. Yo no estoy muy bien. Ahora entiendo para qué me estás llamando. Entonces, el muchacho le dijo, papá le dijo, pues servir. Ya el papá le va a dar una lección a él. En mi mismo sueño le estaba dando una lección y el papá le dice, servir. Y le digo, eso es usar lo que Dios nos ha dado para edificar a otros. Servir es usar lo que Dios nos dio para edificar a otros. Pero ese no es el propósito. Entonces, hermano Pinel, yo ya quedé perdido porque yo sirvo, yo toco los músicos, ese niño que trae una unción para tocar el pentecostal. Ojalá y todos los músicos se metan en ese ritmo y que los que estamos aquí también nos metamos a adorar a Dios. Porque ahí esforzándose el chamaquito ungido ahí arriba con todo, hermano, llevando el ritmo. Pero aquí abajo nosotros no le seguimos el ritmo. Pero ese no es el propósito. El propósito no es que cante y esté ahí atrás. Es más, el propósito no es que mi pastor sea pastor. Hoy sí estamos más fregados, pastor. Ya Pinel no lo vuelvo a dejar predicar. Me deja confundido. Imagínense, si usted está confundido, estoy claro. Bueno. Entonces le dijo, papá, entonces lo que significa es que yo voy a ayudar a otros, papá. Y le dice, el amor nos mueve a servir y a bendecir a otros. A servir y a bendecir a otros. Pero ese no es el propósito. Ese es tu proceso. Servir a los demás. Ayudar a las personas. Y muchas personas, como cuando vamos a evangelizar, dicen que se van a ir al cielo porque son buenos. No porque yo regalo dinero, me dijo. Mira, yo regalo bastante dinero. Yo no doy en las iglesias porque las iglesias son ladrones. Yo no doy aquí porque esto, pero yo le regalo a la gente en la calle. Y soy bueno y por eso voy al cielo. No, ¿verdad que no? Entonces, hasta ese momento, después te sigo con el sueño. Hasta ese momento el papá le dice, no es ese el propósito, el por cual Dios te está llamando. No ha llegado. Te falta algo, le dijo. Y hoy siento que Dios nos está diciendo lo mismo a nosotros. Siento que me está diciendo a mí, te falta algo. Tú que predicas, yo que predico, me falta algo. Estamos haciendo muchas cosas, pero quizás no estamos en el centro del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque el problema confundir proceso con propósito. Usted va creciendo, pero
No es solamente crecer y echar ramas. Y no es solamente dar fruto. Hermano Pinel, yo soy el árbol que voy creciendo y voy dando fruto. Ahí no termina un árbol. El proceso del árbol no termina con dar fruto. Usted, gracias a Dios, ya perdonó a sus enemigos. Usted no tiene ningún enemigo. Usted dice que está crecido. Es una cosa preciosa no tener a nadie a quien nosotros le guardemos rencor o que estemos peleados y tengamos paz con todos, sin la cual nadie verá al Señor. A su nombre. Muchos creyentes viven toda su vida espiritual sin entender esto. Pasaron y se murieron y nunca supimos. Él llegaba todos los domingos fielmente a la iglesia y se sentaba ahí y oraba y se iba para la casa. No volvíamos a saber de él todo el día, toda la semana, todos los meses, todos los años. Era una persona bien humilde. Siempre llegó a la iglesia. Pero nunca supimos más de él, de ahí no supimos más nada. Lo convocábamos los martes para los grupos, no aparecía. Y la excusa era, es que tengo trabajo. Esa excusa no le vale a Dios. Porque Dios es poderoso para cambiarte de trabajo. Cuando tú oras con fe, Dios te cambia, todo te lo transforma Dios. No puedo el jueves. No, hermano, es que llegué cansado. Si tienes que estar sentado enfrente de la computadora, enfrente del celular, no tienes que estar corriendo ni caminando, no tienes excusa de no estar el jueves. Y todavía no ha llegado el propósito y en lo poco no ha sido fiel, imagínate. Yo no puedo ir a evangelizar, hermano, es que me da pena. ¿Y para qué sirve el Espíritu Santo entonces? Si el Espíritu Santo es el que nos da ese booster de poder. No tienes excusa de decir, no puedo evangelizar. Al menos que tengas algo muy difícil, por lo cual no puedas venir. Entonces, dice, cuando dijo aceptar a Cristo, en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios. Ya el joven había aceptado a Cristo. Ya su papá pastor le dijo, pero ese no es el propósito, ya lo aceptaste, pero ese no es el propósito de Dios para tu vida. Ese es el proceso de la vida para que no te vayas al infierno. Sálvate. Es que no sé, hermano Pinel, si, pues sí, yo ando todavía buscando a Dios y Dios no está perdido. El que está perdido eres tú. Mucha gente dice, yo ando buscando a Dios. Si es Dios que te busca, si estás aquí es porque Él te trajo. Crecer espiritualmente, dijo el muchacho, es el desarrollo, le dijo el papá. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hay que crecer en la gracia. Le digo, conocer la palabra es la formación tuya. La formación académica del cristiano es conocer la palabra, saber trazar bien la palabra. Esa es nuestra formación. Pero eso no es el propósito de Dios. Conocer la palabra es formación. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por eso dudamos a veces de la palabra. Dudamos de Dios y de su poder por falta de conocimiento de la palabra del Señor. Servir es importante, pero no es el centro. Primera de Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si estamos trabajando en el Señor, no es en vano, pero no llegas, no logras llegar.
Porque hasta que cambies la mentalidad, el por qué estás todavía aquí. Si Dios no tuviera un propósito para ti, ya aceptas a Cristo, te mueres y te vas. Pero Él tiene un plan para tu vida, de estar aquí en la casa de Dios, de estar en sus caminos. Servir es importante. Y aún así, estar ocupados en la iglesia, pero desconectados de la misión de Dios para ti. La revelación del sueño se la comienza a enseñar así el papá. Y le dijo, esa es una pirámide, lo que te voy a decir. Es una escalera a lo que tú te vas a ir. El propósito de Dios. Tú vas a comenzar aceptando a Cristo. Vas a ayudar a otros. Vas a servir a otros. Vas a conocer la palabra de Dios. Vas a crecer espiritualmente. Pero el propósito de la revelación le dijo, cada respuesta es un nivel. Aceptar a Cristo, crecer, conocer, servir, ayudar, es el nivel. Pero cuando llegues al propósito, padre insistía, no ha llegado. Todo es proceso, pero no es el propósito final. No es el propósito final. ¿Por qué? En todo lo que hagas, como hijo de Dios, tienes que llegar al propósito de Dios. Tú eres un servidor. Allá atrás. Eso no hay. Está bien. Pero el propósito es que de ahí, cada persona que va entrando es un alma. El propósito de Dios son las almas que nosotros vamos a traer a su reino. Le dijo su papá, el propósito de Dios para tu vida son almas. Vas a pastorear, busca almas. Predica a las almas. Nosotros tenemos, no sé si decirle una bendición, pero para mí es una bendición que solo los domingos venimos acá porque tenemos los otros días para buscar almas. Porque hay iglesias donde pasan encerradas 4 días y nadie predica en las calles. Si usted es maestro de escuela dominical, usted va a orar. Que cuando usted enseñe a esos niños crezcan y que su alma no se pierda. Si usted va a servir en la calle a una persona llevándole una bolsa de comida, en el mismo momento que va allí usted con esa bolsa va a decir que esta alma no se pierda. Ya te hubiera llevado el Señor si tú no te necesitara para eso. A veces decimos falacias, Dios no me necesita. Él es capaz solito. El Señor preparó a los 12 discípulos. ¿Para qué? Para que continuaran lo que Él no va a continuar aquí. Él va a interceder. Cuando nosotros clamemos, Dios, danos tu presencia para predicar con denuedo tu palabra. Jesús intercede. Padre, envía tu Espíritu. Invádelos del Espíritu Santo. Que prediquen con denuedo. Pero cuando estemos quietos, sin pensar que el mundo se va al infierno, tus hermanos de familia, tuyos, en tu casa, huelen a diablo, huelen a infierno, huelen a azufre. Pero tú actúas como ellos, hablas como ellos cuando estás en familia. Te olvidas que lo que tú les digas a ellos repercute en su alma.
Cuando estás con los niños, deja que moleste a este niño en escuela dominical. Úngete con el Espíritu Santo, pero cuando tú estés con ese niño, la presencia de Dios calma a ese niño. Si no experimentas tener esa presencia para cada situación que tengas que hacer en la obra de Dios, no vas a ser eficaz. Por eso es que yo digo por mis hermanos que llegan ungidos y van y cantan. El propósito es de ahí que cuando cantemos, tu presencia fluya, Señor. Y aquel que viene sin Cristo se ha quebrantado en tu presencia. Y que esas alabanzas pueda Él entenderlas, Señor. Que cuando estemos cantando, que sean palabra de Dios, para que penetre como espada de doble filo. Es palabra de Dios. Y comienza a trabajar. Aquel corazón se vuelve dócil. Y el Señor Jesús comienza a trabajar por su espíritu en las personas. Y nosotros vamos pensando en el mensaje que ese día se predicó. Lo vamos meditando. Porque para eso oramos nosotros cuando venimos a predicar acá. No es bonito estar predicando todos los domingos. Si no tenemos el propósito por el cual nosotros predicamos, de nada sirve. De nada sirve que el pastor me dijera: Pinel, vas a predicar dentro de 3 meses, para motivarte, para que no te vayas, para que estés activo, para cualquier cosa. De nada me sirve a mí. Si no he entendido que cuando me voy a parar a predicar aquí, tengo que hablarte acerca de tu alma y que tu alma no se pierda en el infierno. Que mi alma no se pierda. Sí, el mensaje que usted ve a veces es molesto porque nos dicen: es que estás haciendo esto malo. Ya viene con la misma cantaleta el pastor. Es agradado de parte de Dios que Él te predique así. Porque te molestó. Porque el mensaje de Dios tiene que causar 2 cosas: o te molestas o te arrepientes. El mensaje no te va a traer paz a menos que tengas un problema y ese día Dios, por medio de su palabra, te diga algo que va a transformar tu corazón que está atormentado. Pero el mensaje que Dios envía es para que nosotros despertemos. Despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Tengo un propósito, dicen algunos. Yo tengo el propósito de aquí a 5 años comprarme mi casa. Y está bien, pero no es el propósito de Dios. Voy a cambiar mi carro y voy a ahorrar y voy a trabajar día y noche y voy a llegar a como sea, pero voy a comprar mi carro Mercedes-Benz descapotable. Lo voy a comprar. Y algún día decimos: lo voy a comprar. Pero ese no es el plan de Dios para tu vida. ¿Para qué quieres un carro? Para andarlo luciendo. Si no vas a subir un alma perdida a tu carro. Si no vas a traer a nadie a la iglesia. ¿Para qué quieres mostrar aquellos grandes rines y bajarte de tu carro? Si tú no traes a nadie. Miserable de mí, si no tengo ese deseo de subir a alguien. Una alma, aquí va una alma, aquí va una alma, aquí va una alma en mi carro. Entonces no vas a tener pasión, vas a tener una rutina. Cuando tú conozcas el propósito de Dios, tú vas a llegar a la iglesia. Me voy a llegar a escuchar la palabra de Dios. Quiero crecer en la palabra, quiero llenarme del propósito de Dios, quiero ser salvo, dice alguien por ahí. Y dice: no, es que yo quiero predicar. Yo quiero ser como el pastor que habla y que hable y que la gente acepte a Cristo y venga a los pies de Cristo. Jesús le dijo a Pedro que dejara la red porque él iba a ser pescadores de hombres. Yo me imagino a Pedro cuando tiraba la atarraya
la red y sacaba toda clase de pescado. Pedro era mal hablado. Pedro era bravo. Y imagina este pescado pequeño que me sale de patadas para allá. Y el Señor tuvo que cambiar a Pedro. Pero cuando agarraron al Señor, dice que Pedro sacó la guarizama, el machete, la cuma, como usted le llame, y le voló la oreja al criado del sumo sacerdote. Y Dios le dijo: te voy a cambiar, te voy a transformar. Ya andaba entre los 12, ya estaba ejerciendo el ministerio, y Pablo le dice: Pedro, ¿no te acuerdas del propósito de Dios? Tú eres digno de irte al infierno, Pedro le dijo. Por hipócrita. ¿Se imagina que Dios nos diga a nosotros: José, tú no sabes para qué te llamó el Señor? Tú eres digno de irte al infierno por tu hipocresía. Porque él tenía preferencias de hermanos. Él se llevaba bien entre los judíos, pero los gentiles los hacía de lado. Entonces nosotros tenemos un propósito de Dios. Dedique tiempo al propósito de Dios de ganar almas. No necesita venir los sábados aquí con nosotros. Una vez al mes, imagínense, pobre de nosotros, qué miseria, una vez al mes. El 24, D.L. Moody no se acostaba, ese predicador no se acostaba, hasta que no le había predicado a una persona y que haya venido a los pies de Cristo. Y se arrodillaba y le decía: dame una alma a Dios o me muero. Y regalaba su dinero para que los niños vinieran a la escuela dominical, con tal de que esos niños aceptaran a Cristo y vinieran a los pies de Cristo y fueran maestros de las universidades que ahora existen en Estados Unidos, cristianas. No guardaba aquellos dólares que nosotros tenemos allá, que el banco ya está de lado. Invirtió todo para ganar una alma para Cristo. Jesús nos habla de ese propósito. Aquí en Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Proverbios 11:30 dice: el fruto del justo es árbol de vida. Usted es un justo, usted es un árbol de vida y usted da fruto. Entonces usted puede ser un árbol frondoso, puede tener un fruto capaz de transmitírselo a otro para que se deleite. Y el fruto de nosotros es vida. ¿Y qué es lo que da vida? Es ser salvo. Mire lo que dice el texto: y el que gana almas es cualquiera. No es universitario, no es doctor en teología, es sabio. Y si no gana almas, ¿qué es entonces? Ay, hermano, me la has puesto difícil. Y si usted no gana almas, si usted gana almas, es sabio. La palabra contraria a eso es duro. Yo cuando acepté a Cristo, o cuando me predicaron y me enseñaron el libro de Proverbios, y decía: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y decía en el texto bíblico de esa versión: y los estúpidos, decía, rechazan la sabiduría. De entrada me dijo Dios: tú no tienes a Cristo, tú lo que eres es un estúpido. Y comencé a llorar. Y el libro de Proverbios comenzó a hablar conmigo. Y me dijo: tú vives al lado de las personas y les haces daño. Me acordé de todas las maldades que hice. Fue como que el Señor me pasó así un video. La semana pasada
un amigo mío nicaragüense, su papá falleció. Me envió la invitación al funeral. El sábado pasado estuve ahí. El Espíritu Santo iba en el carro y me dijo el Espíritu Santo: prepárate que vas a predicar. Yo, ¿y de qué voy a predicar, Señor? Si a mi hijo ni sabe el muchacho que voy a ir para allá. Y cuando llego al funeral, y todo me comienza a saludar con malas palabras. ¡Ey, hijo de! Hijo! Y le dijo el otro, le dije: mamá, él es pastor, le dijo. Le dijo, pero que no es aquel, y comenzó a insultar. Y no era el del barrio, aquel que andaba haciendo esto, hacía aquello otro, aquello otro. Y todos, eres tú, me decían los demás. Sí, ese es el fulanito aquel, ¿te acuerdas de aquel? Y oiga, y todos los que estaban ahí, la mayoría me conocía, pero no sabía que era una nueva criatura. Denle un aplauso al Señor. Yo me preparé en el carro, por si acaso predico. Y me dice, mamá, le dijo, no quisiera que él dijera algo, ya que no hay sacerdote, ya no hay pastor aquí, puede él decir algo, le dice. Y dice, sí, que diga algo. Entonces me pregunta, mira, me dijo, por apodo me hablaba. Mira, fulano, este es fulano. Y yo avergonzado de aquel gran apodo feo que me decía, hermano. No era nada, que yo tenía amigos que le decían el Pink Floyd y nombres así, el Plátano. No, mi nombre era feísimo, hermano, pero y cuando digo, está bien, y entonces comienzo a hablarle, y como sabía que me conocía, les decía, es necesario nacer de nuevo, porque el día no lo sabes tú cuando vas a terminar así. ¿Se acuerdan de mí? ¿Se acuerdan cómo caminaba? Es que no caminaba normal. A mí hasta las patas me enderezó el Señor. Yo caminaba tirando un pie para adelante, así, WhatsApp, con señas. Era terrible aquí en Montreal. Pero cuando comienzo a hablarles de la palabra, al final me dijo, ¿y a dónde, a qué iglesia vas? Y como nosotros los cristianos andamos tratados de la iglesia, ¿verdad? Le dije yo, espérame, aquí ando un tratado. Le dije, mira, aquí estoy, mira, a las 3 de la tarde, un día llego por allá. Y se acercó la gente, me dijo, uy, mira, me hizo muy, muy bien la palabra que dijiste. Y comenzaron a querer saber más del Señor. Porque ese es el propósito de Dios. Que cuando tú estés ahí y te digan, mire, predique ahorita aquí en este funeral, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? Ay, que Dios saque de pena y lo lleve a descansar. 3 Ave María y 4 Padre Nuestro y se va a ir para el cielo. Ni al cielo de la boca va ese individuo. Solo Cristo salva. Si solo podemos aprender eso, y no tanto libro, tanta literatura, y Cristo salva. Jesús le dijo a la samaritana, una mujer con un pasado complicado. Si era complicado el pasado de esa mujer, porque había tenido 5 maridos y ni uno era de ella. Y el que tenía, tampoco. Entonces Jesús entra y la transforma. ¿Y qué hace ella? Juan 4, 28 y 29 dije que dejó su cántaro y se fue a la ciudad y predicó y llenó de Cristo toda la ciudad. No había ido ni Jesús a predicar a toda la ciudad. No había ido ninguno de los apóstoles a predicar a toda la ciudad. Hasta después fue Felipe para allá. Pero ella dijo, hay uno que creo que es el Mesías, porque me dijo todas las cosas que yo he hecho. Comenzó a predicar. No tomó un curso, no esperó años, no pidió permiso, fue y habló. ¿Oíste eso? No se fue a meter a la universidad. Y está bueno que vaya a la universidad, usted también estudie. No se metió al Zoom. Usted sabe cuántos saben los que han estado por años con el pastor en Zoom. Ustedes sí saben Biblia.
Los que llegan los martes, usted sí sabe interpretar el libro de los Salmos tan precioso. Usted ya sabe mucho, pero esta no sabía. Esta solo dijo, hemos hallado al Mesías, del cual está escrito, del cual nos han dicho. Y me dijo toda la verdad. Porque dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Pero cuando no aceptas que te está hablando Dios, no vas a ser libre. Vas a ser un señor encopetado que crees que te sabes todas las cosas, que conoces Biblia, conoces términos, conoces la universidad, pero no sabes lo básico. Entonces, y por su testimonio, Juan 4:39, mire lo que dice esto. Juan 4:39, muchos creyeron en él por la palabra de la mujer. Yo estoy aquí por una señora joven, bien hermosa, que un día me dijo, te invito a mi iglesia. Perdón que hable así, hermana. No, ella me dijo, te invito a mi iglesia. Y yo le digo, ¿dónde? Te voy a buscar la dirección. Y me dio la dirección. Nunca hubiera pensado usted que esa señora me iba a predicar, me iba a decir, ven a la iglesia. Y esa es Lorena. Lorena. Pues ella me dijo, me motivó. Es bien bonita. Dijo, mire cómo habla de su iglesia. Yo no sé cómo usted habla de su iglesia, pero Lorena está enamorada de esta iglesia. Ajá. La samaritana entendió el propósito de una, entendió. Esto es de no cerrar la boca. ¿Usted es mudo o qué le pasa? Va al supermercado, lleve tratados, solo invite a la persona. Mira, de repente esa persona se va a quitar la vida. Imagínese usted que ese día esa persona le diga, voy a ir a la iglesia, tengo un problema. Solo porque usted dijo ese día, le digo a mi esposa, o tú conduces o tú te bajas. Pero cuando veas a un latino, te bajas y le das el tratado. Le dice que Cristo lo anda buscando. Yo te espero más adelante, pero te bajas del carro y le dices, Cristo te está buscando. Lo más que podamos tenemos que llevar esta palabra a las personas. Hay uno bien terrible que entendió después, estaba loco y entendió en la Biblia, y con una sola palabra del Señor entendió. Y ese no era conocedor de la Biblia. Ese vivía entre los cerdos y era el endemoniado gadareno. No tenía demonios como los hemos tenido nosotros. Jesús lo libera. Y el demoniado dice que ya no tenía demonios. Dice Jesús, ya hablaba. Endemoniado no hablaba. Pero ahora como era libre, ya podía hablar. Y le dice, Jesús, déjame seguirte. Y dijo, no, ese no es el propósito. Ese es un proceso. Pero lo que yo quiero es que tú abras tu boca. Marcos 5:19 dice, vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Predica, habla, testifica. ¿Qué hizo Dios en tu vida? Aquí hay personas que tienen unos testimonios terribles. Cosas que Dios ha hecho en su vida. ¿Sabes qué poderoso es testificar lo que Dios ha hecho en tu vida? Cualquiera puede refutar Marcos 3:16, Juan 3:16, Lucas 4:13, Romanos. Cualquiera puede refutar la Biblia. Pero ¿cómo van a refutar lo que tú has vivido? Testimonio es poderosísimo, hermano. Yo he estado en el Perú y predico, después que doy mi testimonio, todos vienen a los pies de Cristo, llorando. Le digo yo, Dios hizo esto en mi vida. Cuando me iba a ahorcar, cuando me iba a tirar al metro, Dios me agarró, me salvó, me cortó el lazo, me salvó, es real. Lo que tengas, Dios cambia tu vida. Y cuando digo, ¿cuántos quieren a Cristo? Se levantan la gente, 10, 20 personas aceptando a Cristo. Eso es lo que hace cuando tú dices, no, yo era esta fulanita de allá de mi barrio.
me decían la cherenqueca movida o cualquier otra palabra. Pero mira, imagina cómo le habrán dicho a la samaritana y cómo le llamaban samaritana a ti. Y el endemoniado, ¿qué habrán dicho de ese endemoniado? El de los sepulcros. El sucio ese tenía nombres horribles, pero Jesús le dice: vete a tu casa, cuenta las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo, dilo. No llamó a viajar, porque hay muchos predicadores, amigos míos, se conforman de venir a Montreal, orar, e irse a predicar a Los Ángeles, irse a predicar a Nueva York, irse a predicar. Los evangelistas no deben hacer eso, por si algún evangelista me oye en redes sociales. Los evangelistas tienen que ir donde van a evangelizar, a ganar almas, en el avión predicar, como hace Josué Irión, como hacen esos hombres de Dios que van buscando ganar una alma. Y van predicando allí, como le prediqué yo al haitiano, le dije: si este avión se cae, yo voy para arriba, pero tú vas para abajo. Y el avión entró en turbulencia y le hizo ¡guau! Dijo: ora por mí. Y es verdad que necesitas a Cristo. Lo envió a testificar, porque tu historia es una herramienta útil en la predicación. La historia impacta. La historia nuestra impacta del cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tengo paz. Hay gente que no tiene paz. Déjame orar por ti. No tienes paz, déjame orar por ti. Entonces entendieron estos hombres, estas mujeres, entendieron que el propósito de Dios es almas. Almas, donde quiera que vayas, donde vayas y encuentres a una persona que no tiene a Cristo, esa persona te la puso Dios en el camino para que tú le hables, que ores por él. Si tienes miedo, primero escribe el nombre de él, escríbelo por ahí y ora por él. Primer día: Señor, que cuando llegue donde fulanita de tal, Señor, que me reciba. Señor, ato ese espíritu de incredulidad. Señor, libera a ese hombre. Y entonces, como decían los apóstoles, oren para que cuando nosotros vayamos, convenzamos de pecado a las personas por el Espíritu Santo, porque el Espíritu influencia tu vida para que alcancemos a otros a Cristo. Y le aseguro que nosotros vamos a ser más personas, no porque queremos tener estas bancas llenas, sino porque es el plan de Dios. El plan de Dios no es que estemos solo nosotros comiendo para el Día de las Madres. Ese Día de las Madres tenemos que usarlo como carnada. ¿Sabe cuando uno va a pescar? ¿Qué hace con el anzuelo? Le pone una culebrita y el pescado y dice: yo voy por mi comida, dice el pescado. ¿Ah? Y lo tira y cae y aquí te quedas. Y vino, se sienta a la par de él, se sienta a comer con él, platica con él. No deje que la gente se vaya sin que sea amigo suyo, porque hay personas que llegan a la iglesia, no lo conocen a usted, no me conocen a mí, no saben. Yo he visto al señor ese que se sienta allá adelante. Yo creo que soy un señor, vamos. Es el señor ese que se sienta allá adelante, pero yo no sé más nada de él, porque yo no he ido a ver a esa persona que llega nuevo a la iglesia. No me he presentado, no le he dicho: bienvenido a casa de Dios, bienvenido a la iglesia, bienvenido. Es lo mínimo que podemos hacer nosotros en esta iglesia. No salga corriendo como que es alma que lo lleva el diablo. Y yo digo: y fulano de tal ya no está, y el otro, digo, tanto deben que se andan escondiendo. Entonces, ore por las almas. Haga una lista, por lo menos de 3 a 5 personas a las cuales usted le quiere predicar. Por la fe, póngaselo en las rodillas. Yo tengo un cuaderno donde tengo escrito a varios de ustedes. Y ya el hermano tiene esta enfermedad, esto, y me lo pongo en la rodilla. Señor, el hermano tiene esto, Señor. Ahí, yo imagino que usted tiene al pastor de primero ahí.
de rodillas. Señor, ayuda a mi pastor, que en ese camión no se vaya a dormir, porque si no, va a quedar aplastado con ese camión. Lo necesitamos todavía hasta los 80, mínimo. Habla intencionalmente, no esperes el momento perfecto. Intencionalmente llega a las personas. Dile, hola señorita, qué bonito está el día, ya veo. Éntrale por ahí para que usted diga, sí, ahí viene un evangélico. No, pídale gracias a Dios. Qué bonito su carro, me gusta su carro. ¿De veras? Sí. Jesús le ama, ¿sabía? Por ahí usted va entrando, no vaya directo así y usted crea que se va a convertir de una vez. No, eso quiere que vaya una vez usted, 2 veces. Por eso Jesús lo comparó a Pedro con los pescadores, como él era. Sabía la paciencia, toda la noche ha estado pescando, le dice, y no ha agarrado nada. Pedro, no vayas a tu manera, ve en mi nombre, le dijo. Tira la red en mi nombre. Que vaya y hable a la gente en el nombre del Señor. Vengo de parte de Dios a decirte estas palabras. Ya termino. Usa tu testimonio. Tu testimonio es usado con poder de parte de Dios. Vive con misión directa, tu trabajo, en tu familia, tu entorno, en tu campo misionero. Ese es tu campo, tu entorno, donde tú estás. Entonces, y mi sueño termina con una verdad que no puedo ignorar. Todo lo demás es importante, pero el fin, el propósito es salvar almas. Músicos, por favor. Ese es el fin. Salvar una vida para Cristo.